Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Amén. Realmente, yo desde que conocí a Dios y todas sus características, cuando yo estuve cara a cara con Él, cuando Él me confrontó a través de su palabra, cuando yo dije, voy a leer su palabra, a ver qué tal me va. Me confrontó muchísimo en mi carácter, en mi forma de ser, en cómo yo tengo que vivir, qué yo tengo que sacar de mi vida, cuáles son las cosas que le agrada a Dios. Y desde ese entonces empezó un deseo intenso, un deseo espiritual de querer más de Dios. Tanto así que me volví tan obsesiva en buscar a Dios de todas las formas. Me decían que era con leer la palabra de Dios. Incansablemente, desde hace 4 años atrás, le digo así, 4 años atrás, o 5, creo que 5 ya, son 5 años atrás, estoy leyendo intensamente la Biblia, estoy estudiando su palabra, estoy leyendo libros, no llevo la cuenta realmente de cuántos libros habré leído, pero la mayoría que están en la librería ya leí. Y todos los libros que el pastor me recomendó, desafíos de aquí para allá, tanto que me di cuenta de que todos hablan del mismo tema. Y me alegré tanto porque el Señor es el que me acorraló y me dijo, yo te guardo. Porque estar libres es estar dentro del refugio de Dios. Porque somos esclavos, pero libres en Cristo. Somos esclavos de Él y dentro de su libertad. ¿Cómo se entiende eso? Es que yo me aparto, eso significa, yo me aparto para Él con ese deseo tan intenso y soy libre gracias a su Espíritu Santo, gracias al que Él me muestra el camino, gracias a que yo puedo dejar ciertas acciones, ciertas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Yo soy libre dentro de Él, en Cristo. Amén. Y yo le puse como por título en esta noche a mi mensaje, deseo espiritual. Así de simple, un deseo espiritual. Y vamos a la palabra Salmos capítulo 63, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 63, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder, lo digo de vuelta, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En este texto podemos ver el deseo espiritual de David. Ese deseo, esa sed tremenda de conocer más a Dios, de tener una relación con Dios, una experiencia así, en el momento tan difícil. Él quería tener esa misma experiencia, sin dejar de ser fiel, sin dejar de buscarlo de madrugada, sin dejar de estar en la presencia de Dios en momentos difíciles, así como lo hacía en su santuario. Muchas de las veces nosotros estamos aquí en la iglesia y, oh, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia y podemos alabar y podemos cantar, pero llegamos a nuestras casas y tenemos un momento difícil o nos presenta una enfermedad inesperada porque son dardos del enemigo, o para alabanza o para adoración. Temprano te buscaré, ya pasó al siguiente plano. Pero David tenía una sed tremenda de Dios, de experimentar cosas sobrenaturales para poder sobrepasar las pruebas y realmente que Él sea útil.
Este salmo fue escrito por David mientras estaba en el desierto de Judá. Cuando oía de Saúl, fue una época oscura en su vida. Y yo tengo varias preguntas, si quieren anotar. Una de las preguntas es, ¿cuántos de nosotros vivimos aún en el desierto? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Aún estoy en el desierto? Dando vueltas y vueltas y vueltas, siendo inmaduro espiritual, no poder concentrarme a la hora de leer la palabra. No puedo leer ni siquiera un versículo. No puedo ni siquiera orar. No puedo ni siquiera decir que tengo fe para ser sano. ¿Aún estoy en el desierto? ¿Aún estamos en el desierto? Una de las preguntas que tenemos que hacernos. Otra de las preguntas, ¿cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos de Dios cada día? Muchas de las veces nosotros somos autoconscientes. Queremos encontrarnos. Queremos buscar a qué grupo pertenecer. Queremos muchas veces tener conciencia de por qué me pasan estas cosas y empezamos a investigar o de repente lo dejamos ahí nada más, pero muchas de las veces nunca nos ponemos a pensar, ¿soy consciente que realmente yo todos los días necesito de Dios? Reconocemos que necesitamos de Dios porque realmente yo en el momento más difícil de mi vida y aún estando, por así decirlo, en un momento en el auge, vamos a decirlo, espiritual, como yo así me sentía, como, ay, que todo bien, que todo victoria. Igual en ese momento el Señor me hacía recordar de dónde Él me había sacado y trataba de ser consciente de que yo necesito de Dios. Sin que mi orgullo se levante, siendo humilde, Señor, hoy yo necesito de vos. Dice su palabra que todos los días sus misericordias se renuevan. Y es por esa razón que yo debo entender que todos los días necesito de Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos un milagro? ¿Por qué la tercera pregunta me respondieron y las otras no? Va la cuarta pregunta, ¿verdad? Todos deseamos y anhelamos el milagro de Dios en nuestras vidas. Deseamos un milagro en nuestra economía. Deseamos un milagro en nuestro matrimonio. Deseamos un milagro en mi familia, con mi hijo rebelde, con mis vecinos con problemas. Deseo ese milagro con ese cáncer, ese tumor, ese dolor de cabeza. Deseo mi milagro. Pero hay otra pregunta que realmente a mí me impactó muchísimo. Yo creo que en esta noche se te tiene que quedar grabado. Yo deseo esto, pero ¿cuántos están inconformes con la vida cristiana que llevan? ¿Cuántos de nosotros estamos inconformes con la vida cristiana que estoy llevando? ¿Será que es mediocre? ¿También estás conforme? Amén. Porque quiero más, ahí está la palabra. Quiero más. Quiero más, todos los días quiero más. Y realmente les voy a ser sincera, muy sincera. A mí me cuesta muchísimas de las cosas que yo me propuse hacer desde el momento en que yo me enfrenté con Dios y me confrontó la palabra del Señor. Me cuesta orar, me cuesta seguir leyendo la Biblia, aún lo sigo haciendo, pero me cuesta. Y me acuerdo una vez, hablé con el pastor y me dijo, ser disciplinado no es de un día para el otro. Hay que seguir intentando, hay que seguir remando y decidir ser fiel. Si realmente yo me hago esta pregunta, me siento inconforme. Yo sí me siento inconforme con la vida cristiana que llevo. Entonces, si yo me siento inconforme, me voy a esforzar el doble para recibir
mi milagro, para responderme las otras preguntas. Ahora, a todo esto necesitamos dos ingredientes especiales y esenciales para nuestra vida: deseo y acción. Así de simple. Deseo y acción. Porque muchas veces nos quedamos con el deseo, pero no ya poimba EBT. Yo deseo ser como el pastor. Muchos desean ser como el pastor, tener ese conocimiento, pero ¿cuánto se quemó? ¿Cuántos años leyó la Biblia? ¿Cuántos años se dedicó a estudiar minuciosamente la palabra para que hoy en día vos puedas consumir todo lo que Él ya tuvo que estar procesando? Y aún así, todo lo que consumimos no lo retenemos ni no lo aplicamos. Se queda en el mero deseo. Entonces, lastimosamente, no ocurre ningún milagro y seguimos siendo autoconscientes y no conscientes de la presencia de Dios. Si querés ver la mano de Dios moverse en tu vida, como wow, en la Universidad de Estados Unidos hubo el gran avivamiento donde muchas personas estuvieron horas y horas orando, recibieron milagros, wow, tremendo. Deseo, pero acciono. Pongo mi granito de arena para que el Espíritu Santo se mueva. La declaración de David que hemos leído al principio, de madrugada te buscaré, pareciera ser un hábito en su vida. Y abran conmigo sus Biblias en Salmo 57:8. Salmo 57:8 dice así: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Era un hábito en su vida, levantarse de mañana, alabar al Señor, tener un tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Y ahora, ya que nos dimos cuenta de todo esto, de cómo era David, que tenía realmente un día bastante lleno, ¿verdad? Pero primero lo ponía: alma mía, despierta. De madrugada yo te voy a buscar. Lo primero es el Señor. El inconforme con su vida espiritual: voy a buscarte, voy a seguir buscándote, voy a seguir insistiendo, voy a seguir llamando. Primer punto en esta noche que quiero tocar con ustedes es: el deseo hace hábitos nuevos para encontrarte con Dios. El deseo hace hábitos nuevos, hábitos nuevos. Desechá todo lo malo que hay en tu vida y empezá a tener hábitos nuevos que te hacen encontrar con el Señor. La declaración: mi alma tiene sed de ti, dice David, que era constante. Primero se hizo un hábito en su vida, pero él siguió siendo constante. Mi alma tiene sed de ti. Salmos 42:1 al 2, ¿qué nos dice? Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta pregunta es como si fuera: wow, ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser que termine otra vez este día con todas las actividades que yo tengo diariamente para poder encontrarme con el Señor? Cada vez que yo vengo a la casa de Dios, yo me tengo que preguntar: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será el día jueves? ¿Cuándo será el momento de la red para poder nutrirme más de la palabra del Señor? ¿Cuándo será el sábado, el domingo, para poder servir al Señor, aunque no tenga ningún domingo libre? Tengo sed y lo quiero demostrar con obras, con acciones de gracias. El segundo punto que quiero tratar con ustedes es que el deseo te hace ser constante. Si vos tenés un deseo profundo, te hace ser constante. Ahora, si perdés el deseo, no hay nada que te mueva a que sigas orando, sigas leyendo, sigas ayunando, sigas queriendo más de Dios. Porque sin agua realmente podemos morir. ¿Qué nos dice Juan 4:14?
Juan 4:14 me dice, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo les doy me convertirá en ello en la fuente de agua que salte para vida eterna. Sin esa agua, si yo soy consciente de la presencia de Dios, sin esa agua viva que salta para vida eterna, no puedo vivir. ¿Cuántos de aquí toman agua todos los días? Si no toman agua pura, generalmente algo con agua están tomando. Un mate, un tereré, un jugo que lleva líquido, el líquido. No puedo vivir sin agua. El agua que salta para vida eterna es Jesús mismo. Según investigaciones que estuve haciendo, un cuerpo deshidratado no puede absorber o digerir alimentos. Los huesos pierden su amortiguación y se vuelven más propensos, escuchen bien, a rupturas e infecciones. ¿Acaso mi hueso espiritual está recibiendo rupturas e infecciones? Creo que por esa razón nos acercamos a Dios, ¿no? Pero si aún todavía yo no estoy entendiendo que tengo que beber del agua de vida, seguirán secos y eso te va a consumir. ¿Cuántos corazones realmente tienen sed de Dios en esta noche? Sin agua, lastimosamente no saldrás del desierto. Sin el agua no saldrás del desierto. Y sin duda te consumirá. En otras palabras, necesitas un cambio para ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios en su vida? Manifestarse. Amén. Yo todos los días anhelo y quiero sentir el peso de su gloria en cada momento en que yo vengo a este lugar, en cada momento en que yo me arrodillo frente a mi cama, en cada momento que buscamos con mi marido, cuando leemos la palabra de Dios. Y tan fuerte es la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, estuvimos viendo cuando el hijo de Salomón, las decisiones que él había tomado fue a causa de las malas decisiones que dejó como legado Salomón, la idolatría. ¡Wow! Y yo dije, ¡qué tremendo! ¿Yo qué tipo de legado quiero dejar a mi hijo? Y a veces después me recuerdo el legado que deja mi papá sobre mí, de leer. Yo tengo memoria desde no sé cuántos años de edad, que él siempre estaba con su mate, su Biblia y su hojita y mi mamá a su lado. Tengo una memoria de eso, como una fotografía que yo digo que desde el momento que mi padre ya no esté, eso va a ser un legado que se grabó como un tatuaje en mi corazón. Y por eso es que yo me acuerdo muy bien que yo agarraba cualquier libro, cualquier hoja, yo agarraba y empezaba a escribir cualquier cosa. Y yo decía, voy a estudiar, voy a ser la más estudiosa cuando sea grande, decía. Era el legado que él me estaba dejando desde aquel entonces. ¿Qué legado vos le estás dejando a tus hijos? De huesos secos, de corazón roto, idolatría, vanidad. El verso 2 decía, para ver tu gloria y tu poder. Eso tiene que estar impregnado en nuestros corazones, para ver tu gloria y tu poder. Los cambios, les digo sencillamente, los cambios son intencionales. No vienen por accidente y tampoco es mágico, son intencionales. En conclusión, no te quedes con el simple deseo de cambiar, de recibir tu milagro, de restaurar tu matrimonio, de que tus hijos cambien de forma de ser. El deseo son solo ideas inconclusas que necesitan una acción para que las cosas sucedan. Y te quiero dejar con este pasaje para poder terminar. Isaías 55, 6 al 7.
Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, cambia, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto? Es tu promesa y yo te creo.